Muy pero muy buenas gente de YouTube, un gran saludo a todos los estudiantes que se están preparando para su curso de Física y Electricidad. En este vídeo hablaremos sobre el segundo tema de la materia Física y Electricidad, el cual es fuerza eléctrica. Yo soy Carlos Caicedo y sin más presentación, comencemos. Una de las mayores dificultades o errores que se cometen al estudiar la ley de Coulomb y entender la fuerza eléctrica y el campo eléctrico es pensar que son iguales en dirección. Es por esa razón que vamos a repasar primero el campo eléctrico. La ecuación del campo eléctrico es la carga de la partícula que emite el campo multiplicado por la constante eléctrica y dividido por la distancia de la partícula al punto donde se va a medir el campo al cuadrado. Algo muy importante de conocer del campo eléctrico es que solo depende de una carga. Eso quiere decir que una carga sola puede generar un vector de campo eléctrico. En su dirección, para las partículas positivas siempre pero siempre salen las líneas de campo y para las partículas negativas siempre pero siempre entran las líneas de campo. La ecuación de la fuerza eléctrica es muy similar al campo eléctrico, pero se considera un producto de cargas. Por lo tanto, una fuerza no depende de una sola carga. Para que pueda existir una fuerza deben existir dos cargas o más. La dirección de la fuerza también es radial, pero ojo, no es igual a la dirección del campo, más adelante lo veremos. Primero definamos que la fuerza es un vector y por ende tiene magnitud y dirección. La magnitud de la fuerza eléctrica se puede calcular de estas formas. La primera es conociendo el campo eléctrico de la carga, que está incidiendo una fuerza sobre la carga que quiero estudiar. En este primer caso, la magnitud de la fuerza 1 que actúa sobre la carga 1 es igual a la multiplicación de la magnitud del campo de la carga 2 por la carga de la partícula 1. Hay que tener en cuenta que ese campo eléctrico nunca es el de la carga donde queremos estudiar la fuerza. La fuerza eléctrica es el resultado de la perturbación del campo de otra partícula. Eso quiere decir que al estar una carga dentro del campo de otra experimenta una fuerza. Para la magnitud de la fuerza 2 ocurre lo mismo, pero esta vez con la magnitud del campo de la partícula 1. Está la ecuación directa que es conociendo el valor de dos cargas y que sería la carga de la partícula 1 multiplicada por la carga de la partícula 2 y también multiplicada por la constante eléctrica Ke y dividido por la distancia que separa las dos cargas al cuadrado. Su dirección es radial. La dirección de la fuerza eléctrica está definida de esta forma. Es radial, por lo tanto su vector es R gorro. Cuando son cargas de signos iguales, experimentan las dos cargas una fuerza de repulsión como se aprecia en la imagen. Es como si se quisieran alejar, no pueden convivir juntos, o de otra forma sus líneas de campo no se alinean, por lo tanto se repelen. Para cargas de signo contrario, experimentan una fuerza de atracción con dirección como se ve en la imagen. Es como si quisieran siempre estar juntas, o también se puede entender como que sus líneas de campo se alinean, por lo tanto son compatibles y se atraen. En teoría entender la fuerza eléctrica es muy sencillo, pero nos hace falta poner en práctica esa teoría para tener una base sólida de cómo se calcula una fuerza eléctrica. En primer ejemplo, nos pide calcular la fuerza resultante sobre una carga de 4 microcoulomb, que se puede apreciar en la figura su ubicación. Comenzaremos el ejercicio ayudándonos del principio de superposición. En este caso analizaré cada fuerza que influye a cada carga independiente para hallar sus componentes y al final sumarlas para encontrar la fuerza resultante. Se coloca como centro de coordenadas justo el punto donde se encuentra la carga, en la que quiero encontrar la fuerza resultante. Para la fuerza 1, al ser cargas de signo contrario se atraen. Por lo tanto, la fuerza que afectaría a la partícula de 4 microcoulomb va en esa dirección. Su vector radial va en la misma dirección de la fuerza. Para la fuerza 2, que son partículas de cargas iguales, hay una fuerza de repulsión, en dirección como se aprecia en la imagen. El vector radial va en la misma dirección de la fuerza. Comenzaremos con calcular el vector director de cada fuerza. Utilizaremos nuestra álgebra vectorial y calcularemos los vectores R de cada fuerza en este caso para hallarlos. Sería cabeza menos cola, donde la cabeza es el punto donde llega la flecha del vector radial, en el vector radial 1 que sería menos 0,1, 0,3 y la cola el punto de partida de ese vector que sería 0,0. Quedaría como resultado vectorialmente menos 0,1 y gorro más 0,3 j gorro. Para la fuerza 2, que es el mismo principio de la cabeza menos cola, donde la cabeza sería el punto donde se encuentra la flecha del vector R2, que es 0,0, y la cola el punto de partida o inicio del vector radial R2, que sería menos 0,1,0. El resultado de la operación es el vector radial 2, que es 0,1 y gorro. Sabemos que el vector radial, al ser un vector, tiene magnitud y dirección. Y que la dirección del vector radial, que es R gorro, es la misma dirección de la fuerza eléctrica y es la que nos interesa hallar.
Despejando R gorro de la ecuación, tendríamos que es el vector R sobre su norma o magnitud. Calculamos la magnitud de cada vector director y luego dividimos cada vector por la magnitud para finalmente hallar su vector director. El vector director R gorro 1 es menos 0.316 y gorro más 0.949 J gorro, y para el vector R2 gorro es y gorro su dirección. Cabe aclarar que eso es equivalente a resolver el problema por sacar un triángulo rectángulo y resolviendo con funciones trigonométricas. Es exactamente lo mismo. El triángulo rectángulo sería el siguiente con sus correspondientes lados y medidas. Para un ángulo θ, la componente en x de la fuerza sería la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, y la componente en y de la fuerza sería la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo θ. El coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El resultado del coseno del ángulo θ sería 0.316 y para el seno 0.949. Escribimos entonces el vector de fuerza sumando sus componentes y sacamos factor común la magnitud de la fuerza. Quedaría, como se aprecia, exactamente el mismo vector director que hallamos por métodos vectoriales. Procedemos entonces a hallar la magnitud de la fuerza. Tenemos la ecuación de la magnitud y no va a hacer más que reemplazar sus valores en la ecuación. Para la fuerza 1 es la carga de 4 microcoulomb, que es donde calculo la fuerza por la carga negativa de 3 microcoulomb. Dense cuenta que tomo solo la magnitud, porque es lo que me interesa para hallar la magnitud de la fuerza, debido a que ya el vector director lo tengo. Todo se multiplica por la constante eléctrica y se divide por la distancia que lo separa al cuadrado. El resultado es 1.079 newton. Para la fuerza 2 sería 4 microcoulomb por 3 microcoulomb por la constante eléctrica sobre la distancia que lo separa al cuadrado. Va a dar igual a 10.786 newton. Lo que sigue es hallar el vector de la fuerza 1, que va a ser prácticamente multiplicar su magnitud por su dirección. Se puede apreciar lo que da. De igual manera, el vector de la fuerza 2. Para hallar la fuerza total se suman las componentes en X y las componentes en Y. Como resultado vectorial sería 10,445 y gorro más 1,024 J gorro. Vamos a resolver un segundo ejercicio, pero esta vez sin conocer la otra partícula, sino solo saber su campo eléctrico. Me piden encontrar el valor de la carga de la partícula que se encuentra en la figura para que el sistema se encuentre en equilibrio. No se conoce el signo de la carga, pero por conocimientos de física mecánica se puede saber la dirección de la fuerza para que la partícula quede suspendida a ese ángulo. Y por ende, al saber su dirección de la fuerza y la del campo, se sabe el signo de la carga. El signo de la carga es positiva. Para poder verlo mejor se coloca una carga puntual positiva a su izquierda, que ejerce un campo en la misma dirección del ejercicio. Y como resultado daría una fuerza de repulsión, en el mismo sentido para la que se suspenda la partícula, y así comprobamos que tanto la dirección del campo como la de la fuerza son correctas. O podemos analizar desde la derecha colocando una carga negativa, que tiene dirección de campo igual a la del ejercicio, y produciría una fuerza de atracción tal cual como se especifica. Y así se comprueba también que la dirección de la fuerza y el signo de la carga es el correcto. Se analiza en el sistema las demás fuerzas que influyen, en este caso la tensión de la cuerda, el peso de la partícula, y dibujamos un diagrama de cuerpo libre, con todos estos vectores que influyen en la partícula. Cuando nos dicen que el sistema está en equilibrio, eso quiere decir que la sumatoria de las fuerzas en X y en Y son iguales a 0. Comenzamos analizando las componentes del eje Y. La ecuación de las fuerzas en Y sería la componente de la fuerza en Y de la tensión de la cuerda menos el peso de la partícula. El peso de la partícula lo hallamos de la siguiente manera. Debido a que conocemos su masa, lo multiplicamos por la gravedad y obtenemos su peso. La componente en Y de la tensión de la cuerda va a ser igual a la magnitud de la tensión por el coseno de 15 grados. Despejamos la tensión de esa ecuación y de esa manera calculamos la magnitud de la tensión. Para las fuerzas en X tenemos la ecuación de fuerza eléctrica menos la componente en X de la tensión de la cuerda, que sería la magnitud de la tensión por el seno de 15 grados, va a ser igual a 0.
Despejamos la fuerza eléctrica y reemplazamos los valores que ya los tenemos. Y nos va a dar el resultado que apreciamos. Utilizamos la fórmula de que la fuerza eléctrica va a ser igual al campo que incide sobre la partícula o sobre la carga multiplicado por la carga de la partícula. En este caso despejamos la carga, va a ser fuerza sobre campo, nos daría 5.25 por 10 a la menos 6 coulomb. Bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado el video o te ha servido de ayuda, por favor no te olvides de darle like. Si te gustaría ver más videos como este, por favor suscríbete a nuestro canal y apóyanos.